Hola con todos, bienvenidos a este nuevo curso de predimensionamiento de elementos estructurales. Les saluda el ingeniero Aníbal Quiroz del grupo Consbra SAC. Bien, este pequeño curso lo hemos dividido en varias partes. Primero vamos a comenzar con una pequeña introducción, como determinando qué es el predimensionamiento de elementos estructurales, los elementos estructurales en una edificación, como lo que es columnas, vigas y entre otros, que vamos a tocar a más detalle en este curso. Luego vamos a pasar a lo que es estructuración. En este caso vamos a realizar el predimensionamiento para una edificación de 3 niveles de uso familiar, para una vivienda familiar. Para ello también vamos a emplear la norma E020 de cargas, y con la norma E020 y con la ayuda del Excel vamos a hacer un metrado de cargas. Para que se pueda entender un poco mejor este curso, vamos a emplear un modelo en 3D realizado en el software ETABS. Luego, como ya les indiqué, se va a realizar lo que es el metrado de cargas y se va a aplicar las cargas, en este caso para el uso de vivienda familiar. Y al final, pues vamos a presentar algunas fórmulas para el cálculo de los elementos estructurales, en este caso las dimensiones. Bien, primero tenemos que comenzar definiendo qué es el predimensionamiento, es decir, el predimensionamiento de los elementos estructurales. Nos dice acá que es el proceso de estimar dimensiones aproximadas de los componentes principales de una estructura antes de realizar un diseño detallado. Nos dice que ayuda a evaluar la viabilidad y funcionalidad general de una estructura antes de hacer un diseño completo. ¿Qué nos indica esto? Que el predimensionamiento, como su mismo nombre lo dice, es un prediseño de los elementos estructurales. Es decir, en el predimensionamiento nosotros calculamos las dimensiones, por ejemplo, de las columnas, las vigas, el espesor de la losa y entre otros elementos más. En este caso, el predimensionamiento es solo un pre. No quiere decir que si nosotros en el predimensionamiento obtenemos resultados para columnas de 30 por 40, por ejemplo, eso no indica que esas dimensiones van a ser las fijas hasta su diseño. Podría cambiar esas dimensiones de 30 por 40, podrían pasar a ser un poco más o un poco menos, optimizando en ese caso. ¿Y cuáles son los elementos estructurales? Como bien sabemos, los elementos estructurales son las columnas, vigas, losa aligerada, losa maciza, muros estructurales, como vemos ahí en el modelo 3D en ETABS. Las columnas están en esta parte. Vigas, vemos por acá. Losa aligerada, pues podemos ver acá el de amarillo. Losa maciza, podría ser esta misma losa, pues en este caso ya depende de estas dimensiones si vamos a realizar mediante losa maciza o losa aligerada. Muros estructurales sería el de azul. Y por su ubicación, en las columnas tenemos tres tipos. Tenemos, como vemos acá, una columna esquinada. Tenemos columnas, por ejemplo acá, columnas excéntricas, que es en esta parte. Y tenemos las columnas céntricas, que están en el medio. Para poder apreciar eso, vamos a abrir el software ETABS con ese modelo en 3D. Pero antes vamos a definir qué es estructuración. Estructuración nos indica acá que es el proceso que incluye la elección de sistemas estructurales adecuados para el tipo de edificio y sus necesidades específicas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros al momento de hacer la estructuración de una edificación, por ejemplo, vemos acá que esta estructura es mediante pórticos. Solamente tenemos columnas y vigas. Columnas y también por acá tenemos otras vigas, columnas. Es decir, todo el componente de esta edificación es a base de vigas y columnas.
y lo podemos determinar como pórticos. En cambio, esta estructura nos dice acá muros de carga. Bien, en algunos casos lo conocen como muros de cargas, pero o por lo menos en Perú lo conocemos como muros estructurales o placas de corte. Pues en este caso estos muros son a base de concreto armado, es decir, lleva acero y concreto. Y en este caso, pues mayormente está pues con muros estructurales, ¿no? No podemos ver acá muchas columnas, por lo menos en esta parte no hay columnas, solamente están muros y vigas. A eso lo conocemos como un sistema estructural de muros, según la norma E030. Y como vemos acá es un sistema combinado, es decir, es la combinación de pórticos y muros. Nos daría sistema combinado, o también conocido como sistema mixto o sistema dual. Pues acá vemos en esta parte tenemos columnas, vigas y por acá tenemos muro. Es un sistema dual, un sistema mixto, porque tenemos columnas, vigas y muros. Entonces, al momento de hacer la estructuración, nosotros lo que hacemos, primero definir cuál sería más o menos. Si es una estructura, pues, de grandes dimensiones, podría ser uno de un sistema dual. Pues si es un sistema o una edificación con dimensiones cortas, pues, como una vivienda familiar, podría ser mediante pórticos. O podría ser muros estructurales. ¿Eso de qué depende? Eso va a depender de los resultados de un análisis sísmico. Para que se pueda entender mejor, vamos a continuación. Bien, luego al final explicamos un poco más detallado de lo anterior de este punto. Estaríamos pasando a lo que es metrado de cargas. Según la norma E020, en el artículo 2 nos define acerca de dos tipos de cargas, las cargas muertas y la carga viva. Nos dice la norma que la carga muerta es el peso de los materiales, dispositivos de servicios, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que se propone sean permanentes y con una variación en su magnitud pequeña en el tiempo. Luego tenemos lo que es carga viva, es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos móviles soportados por la edificación. Entonces, en esta edificación vamos a tener dos tipos de cargas, las cargas muertas y las cargas vivas, según la norma E020, de los cuales como metrado de cargas vemos en este pequeño cuadro. Según la norma E020 tenemos estos tipos de cargas. Primero, las cargas muertas y las cargas vivas. Entre las cargas muertas, en el artículo 6, en el numeral 6.3, nos habla de tabiquería móvil. Bien, en este caso esto sería carga viva, pero no afecta porque todo se suma. Todo lo vamos a sumar y al final nos estaría saliendo 1300. Nos habla primero de lo que es tabiquería móvil en el artículo 6.3. También nos habla de la carga muerta de acabado, que sería el peso propio, y nos indica que el peso propio por acabado es 100 kilogramos por metro cuadrado. También nos habla, bueno, en este caso la losa en una dirección, en este caso para el predimensionamiento de la losa o también de las columnas, pues estaríamos usando este peso. Este peso, ¿cómo lo calculamos? Mediante un metrado de cargas, 300 kilogramos por metro cuadrado. Eso lo vamos a ver a más detalle en la hoja de Excel. Luego tenemos lo que es carga viva. ¿Qué son las cargas vivas? Carga viva mínima repartida. De esto nos habla en el artículo 6.1 y nos indica que para una vivienda familiar sería 200 kilogramos por metro cuadrado. Luego también nos habla de carga viva concentrada en el artículo 6.2. Nos indica
que es 500 kilogramos por metro cuadrado, como carga viva concentrada. Y luego tenemos lo que es carga viva de techo, eso está en el artículo 7 de la norma E020 y nos indica que es 100 kilogramos por metro cuadrado. Bien, entonces vamos a revisar la norma E020 para poder cerciorarnos de que estas cargas son las que están en la norma. Abrimos acá la norma E020 y como ya les indiqué, en el artículo, en el capítulo 3 sobre cargas vivas, esta parte nos habla en el artículo 2 definiciones de carga muerta y carga viva. Luego acá nos indica de materiales y todo eso con respecto a la carga muerta. Bien, entonces con respecto a la carga viva, tenemos acá carga viva mínima repartida. Eso sería, en este caso, en esta tabla, nos indica que va a ser de acuerdo a la ocupación o uso que se le va a dar a la edificación. En este caso, vemos acá varios tipos, como lo que es para almacén, nos dice que es 500 kilogramos por metro cuadrado. Para baños sería 300 kilogramos por metro cuadrado. Para bibliotecas, centros de educación, garajes. Acá también nos habla de hoteles, hospitales, industria, lugares de asamblea y entre otros. Pero lo que nos interesa a nosotros es sobre viviendas, porque vamos a hacer el predimensionamiento para edificaciones de uso familiar, para viviendas. En este caso sería para esta estructura. Como vemos acá, es una estructura de 3 niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Si vemos la estructura en planta, tenemos en este caso 8 metros de ancho y tenemos algo de 17.5 me parece en este lado. Y la separación de columna a columna. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular las dimensiones de los elementos estructurales para esta vivienda. Seguimos repasando la norma E020. Acá nos indica carga viva concentrada, que sería 500 kilogramos, nos indica acá, por metro cuadrado. Entonces, primera carga sería 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir con 200 kilogramos por metro cuadrado? Nos vamos al modelo en etapas, ponemos en planta, acercamos un poco, nos indica, por ejemplo, de este punto hasta acá, tenemos 4 metros de columna a columna. Entonces, más o menos por acá sería 1 metro. Y en este lado, desde este punto hasta acá, nos indica que mide 3.5 metros. Y 1 metro pues estaría más o menos por acá. Entonces, por acá trazamos 1 metro y 1 metro por acá. Y acá tendríamos 1 metro cuadrado. Es decir, en este metro cuadrado tenemos que aplicar varias cargas. Uno, que es em, carga viva mínima repartida, creo que eso nos indica la norma, que sería algo de 500 kilogramos por metro cuadrado. Bien, y no solamente sería 500 kilogramos, porque acá se le adicionan más cargas, carga viva de techo, carga viva también de tabiquería móvil y entre otros, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en la tabla de Excel. Todo eso va a ir cargando esta partecita de 1 metro por 1 metro. Acá sería 1 metro, por acá sería 1 metro. Es decir, acá tendríamos 1 metro cuadrado.
Creo que al final suma algo de 1300 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, este metro cuadrado estaría cargando 1300 kilogramos, esta partecita. Luego, por acá tendríamos otro metro, un metro por acá. Y esta partecita de un metro también, un metro cuadrado, también estaría cargando 1300 kilogramos por metro cuadrado. Y lo mismo en todo, ¿no? Por acá también tendríamos sería un metro cuadrado, por acá otro metro cuadrado, por acá un metro cuadrado y por acá otro metro cuadrado. Entonces, para el predimensionamiento necesitamos primeramente definir este peso por metro cuadrado, porque si vemos acá, si desde acá hasta este punto tenemos 4 metros, la mitad sería hasta acá, que sería 2 metros. Y si desde acá, desde esta columna hasta acá, tenemos 3.5, la mitad sería 1.75 metros. Entonces, esta columna que está en esta esquina estaría cargando hasta acá. Todo este peso estaría cargando esta columna. Y esta columna, como lo denominamos, ya eso ya lo hemos explicado en la parte teórica, es una columna esquinada. ¿Ok? Sería una columna esquinada. Y esta sería una columna excéntrica, ¿no? Excéntrica. Y este sería una columna céntrica. Es decir, el área que va a cargar de esta columna sería mucho mayor a estas dos columnas. Esta columna excéntrica solamente estaría cargando hasta acá. Solamente esta parte. Pero esta columna céntrica estaría cargando hasta acá. Es decir, esta área de esta columna céntrica es mucho mayor al de esta columna excéntrica y al de esta columna esquinada. Entonces, cada uno tiene su área tributaria. Y si en este caso tenemos 2 por 1.75, nos saldría un área en metro cuadrado. Entonces, esta área lo multiplicamos por este peso, porque este peso es solamente para un metro cuadrado. Pero acá vamos a tener más. 2 por 1.75 sería más. Y en este punto también para esta columna excéntrica también sería un poco más, ¿no? Sería 2 metros, que sería desde este punto hasta acá. 2 metros por, si de acá hasta acá es 1.75, que es la mitad de 3.5, todo, es decir, de 1.75 quedaría acá 1.75 también, sería la mitad. Y acá también tendríamos 1.75. Entonces la suma sería 3 metros. 3 metros por 2 metros, acá tendríamos un área de 6 metros cuadrados. 6 por 1300, ¿cuánto sería? 0,018. Llevamos uno acá, sería 6, más 1 sería 7. Entonces, esta columna excéntrica estaría cargando 7800 kilogramos de kilogramos fuerza o kilogramos. Esta columna excéntrica. Y esta columna, pues obviamente va a cargar mucho más ya, porque desde acá hasta acá sería 4 metros, sería 2 de acá y 2 de acá, y sería 1.75 de este lado, y por acá sería 1.75. La suma sería 3. Entonces sería 3 por 4 sería 12. Acá ya no sería 6, sería 12. Entonces sería 12 por 1300 y eso estaría cargando esta columna céntrica. Entonces, para verlo un poco mejor, nos vamos al plano y este modelo 3D. Acá tengo un plano
de esa vivienda, lo primero que nosotros vemos, por ejemplo, si un cliente te dice que quiere calcular las que quiere hacer el diseño de su edificación y uno se va al campo y mide y vemos en este caso este sería el área de su terreno que sería 8 por 17,5. Ese sería su plano perimétrico. Entonces, a este plano perimétrico, nosotros lo que vamos a hacer, una vez que ya sabemos estas dimensiones, cuánto por cuánto es, sería 8 por 17,5. Esto, en la parte de estructuración, como ya les indiqué, vamos a definir dónde van a ir las columnas. En este caso, yo he definido que van a ir columnas acá, otra columna acá y otra columna acá. Como de acá hasta acá son 8 metros, lo que he hecho es partirlo por la mitad, sería 4 metros la separación de columna a columna. Y como vemos de acá hasta acá tenemos 17,5. Pues lo que yo he hecho es separar 3,5 cada columna. Es decir, de esta columna hasta esta otra columna habría una distancia de 3,5. Y por acá también 3,5, por acá también y acá también a 3,5. Entonces, eso sería mayormente lo que es estructuración. Si en caso queremos también, bueno, en este caso yo he adicionado también un muro estructural en esta parte, acá, por acá. Muro estructural. ¿Qué son los muros estructurales? Ya les indiqué, lleva acero y concreto. Entonces tendríamos columnas también céntricas en esta parte, por acá también y por acá. Esas serían las columnas que en este caso en la parte de estructuración estaríamos definiendo todo esto, ¿no? Acá iría lo que es muro. Una vez que hemos definido esto, pasaríamos a dividir. En este caso, como ya les indiqué, de acá hasta acá son 4 metros, la mitad sería 2 metros de acá para acá. Y eso es lo que vemos acá, por acá también y por este lado. Una vez que hemos hecho esto, vemos acá en esta parte y ya tenemos el área tributaria para cada tipo de columna por su ubicación. Columna esquinada, su área tributaria sería 2 metros por 1,75. Tenemos otro, en este caso esta columna que vamos a tener acá sería 2 metros acá y 1,75 m acá, 1,75 m acá. La suma sería 3,5 metros. Y otro acá, columna céntrica, que sería 2,2, sería 4. Y por acá sería 1,75 en ambos lados. Y la suma sería 3,5 metros. Entonces, con esto es lo que vamos a hacer el cálculo de las dimensiones de estas columnas, porque por el momento todavía no sabemos cuánto por cuánto son estas columnas. Con estas dimensiones y con la parte teórica que ya hemos tocado, bien, vamos a explicar un poco más de este metrado de cargas. Como ya revisamos la parte de la normativa, acá también nos indica tabiquería móvil, que sería 100 kilogramos por metro cuadrado. Carga viva de techo también nos indica, en este caso son 100 kilogramos. Eso varía bastante dependiendo de la inclinación de techo. Por ejemplo, tenemos una estructura así, hay algunos techos que podrían ser de esta manera. Pues hay un ángulo de inclinación en esta parte y eso depende de esta carga, depende de ese ángulo también, pero lo normal es 100 kilogramos por metro cuadrado, es decir, acá sería 100 kilogramos por metro cuadrado. Eso sería como carga viva del techo. Y bueno, eso sería todo. Entonces, todo eso ordenado lo tenemos acá en el Excel. Primero, como carga muerta, sería tabiquería móvil. En este caso, esto lo vamos a pasar acá porque tabiquería móvil es carga viva. Como su nombre lo dice, es tabiquería móvil. Entonces, esto lo eliminamos. Entonces nos quedaría así, la suma de todo esto. Primero, carga muerta de acabado, que sería el peso propio.
sería 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir carga viva de acabados? En una estructura, por ejemplo, acá tenemos uno, 2 y 3 niveles. Lo que es acabado no se considera en la norma, pero siempre tenemos lo que es acabado como lo que es mayólica en esta parte y el tarrajeo que sería 1.5 centímetros de espesor. Es decir, esa carga no es carga, digamos, de la estructura, pero siempre va a estar ahí, porque es una carga pues que lo que es tarrajeo no vas a estar moviendo de aquí para allá, ¿no? Eso va a estar siempre en la estructura. Y lo que es la mayólica también siempre estaría durante su vida útil de la estructura. Entonces a eso se le considera como 100 kilogramos por metro cuadrado. Luego tenemos lo que es losa en una dirección. Movemos aquí. Como vemos aquí, tenemos una losa. En este caso acá está el ladrillo. En esta parte estaría lo que es las viguetas y el acero también las viguetas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es hacer un metrado de cargas por un metro cuadrado de esta losa. Es decir, como vemos aquí, creo que acá hay otra imagen mucho mejor. Pero lo que hacemos es coger un metro para este lado, otro metro para acá y otro metro para este lado. Entonces tendríamos un metro cuadrado. Y lo que vamos a hacer es hacer un metrado de cargas. Es decir, en un metro cuadrado, ¿cuántos ladrillos van a entrar? Eso tenemos que calcular. Y también lo que es el peso del concreto, cuántas viguetas caben en un metro, si, suponiendo que este ladrillo tiene 30 centímetros de largo y de ancho pues tiene 15 y más el 5 de lo que es del piso. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, hacemos metrado de cargas de un metro cuadrado, un metro para acá y un metro para acá. Bueno, y ese metrado a mí, bueno, me sale en este caso 300 kilogramos por metro cuadrado. Luego, en lo que es carga viva, como tabiquería móvil, en el artículo 6.6.3, nos indica 100 kilogramos por metro cuadrado. Carga viva mínima repartida, en el artículo 6.1 nos habla 200 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que hemos visto en la norma. Entonces, acá en la tabla, acá está. Para vivienda sería 200 kilogramos por metro cuadrado. Vivienda está acá. Acá está. Kilogramos por metro cuadrado o kilopascales. ¿Ok? Luego tenemos lo que es carga viva concentrada. Eso está en el artículo 6.2. Nos indica que son 500 kilogramos por metro cuadrado. Y también nos habla de carga viva de techo. En el artículo 7 nos habla de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la suma de todo esto nos da 1300 kilogramos por metro cuadrado, o sería 1.3 toneladas por metro cuadrado. Y entonces, una vez que ya tenemos esta carga, pasamos a la diapositiva para seguir explicando. Pasaríamos a lo que es fórmulas para el cálculo. Primero, ya hemos hablado de que hay varios tipos de columnas por su ubicación. Tenemos columnas esquinadas, columnas excéntricas. Para hacer el cálculo de las dimensiones de esas columnas esquinadas y tanto excéntricas, empleamos esta fórmula. ¿Qué nos indica esto? Que P es el peso. El peso ya lo hemos calculado, sale 1300 kilogramos por metro cuadrado. A es el área tributaria. Área tributaria. N es el número de pisos. Ya decimos que van a ser 3 pisos, 3 niveles, y este 0.35 es parte de la fórmula, es un factor que multiplica a F'C. F'C es la resistencia del concreto. Entonces ya tenemos el peso, el área, y ya tenemos también las dimensiones.
para calcular en metro cuadrado y el número de pisos ya sabemos que son 3 pisos. Entonces, con esta fórmula calculamos el área de esta columna. De esta área nos va a salir, por ejemplo, 1200 centímetros cuadrados. Entonces, esta área, nosotros lo que vamos a hacer es hacer, pues digamos, si es una columna de 40 por 40, por ejemplo, 40 centímetros por 40, ¿cuánto sería? Sería 4 por 4 sería 1600. ¿Sería mayor a lo que nos ha salido 1200? Pues obviamente que sí. 1600 es mayor a 1200. Entonces podríamos bajar todavía a 30. Por ejemplo, 30 por 40 sería 1200. Entonces nos estaríamos quedando con esta dimensión, 40 por 30. Nuestra columna quedaría 40 por 30. Bien, pero todavía no hacemos el cálculo para la estructura que estamos realizando. Primero tenemos que ver el área tributaria. Este es un ejemplo para la columna esquinada y para la columna excéntrica. Para la columna céntrica es diferente. Bueno, diferente solamente en este factor, que sería 0,45. Vemos acá. Tenemos columna céntrica. La fórmula es lo mismo. Lo que cambia es este factor, de 0,35 a 0,45. El resto es lo mismo. Peso, área tributaria, número de pisos. Obviamente esta área va a cambiar porque el área tributaria para una columna céntrica es mucho mayor, ¿no? El peso sí sería lo mismo para las tres columnas y el número de pisos también. Cambiaría este factor y el área tributaria. El F'(C) sería 210 para todo, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso con respecto a las columnas. Luego pasamos a las fórmulas para el cálculo de vigas. Como vemos acá en el modelo 3D, esta viga que va de columna a columna, lo mismo tenemos acá, tiene un ancho y tiene un peralte, que sería la altura. ¿Cómo calculamos este ancho de esta viga y la altura de esta viga también? Mediante esta fórmula. Primero tenemos que tener en cuenta cuánto es la sobrecarga en esa viga, como vemos aquí. Si esa viga tiene una sobrecarga, como vemos acá, que es menor a 600 kilogramos y 350, pues estaríamos usando entre 10, porque la columna, bueno, primero vemos acá la fórmula para el cálculo, en este caso para el ancho de esta viga, se utiliza esta fórmula. La altura entre 2. ¿La altura cuál es? Es esta altura de esta viga. Sería el peralte. ¿Y cómo calculamos esta altura? Con esta fórmula, que sería la longitud, es decir, la longitud desde acá hasta acá. Acá tendríamos una columna, acá tendríamos otra columna. Entonces, de columna a columna hay una viga. Entonces, esa longitud usamos acá. Esta longitud entre 10. Pero este entre 10 podría ser entre 11 también. Podría ser entre 12 también. Eso nos indica el cuadro anterior. Entonces, vamos a ver cuánto vamos a usar. ¿Va a ser 10, 11 o 12? Aunque podríamos usar cualquiera, ¿no? Pero para que sea un poco más exacto, nos guiamos de este cuadro. Si nuestra sobrecarga, dice acá, factores para el predimensionamiento de vigas, si la sobrecarga, en este caso carga viva, es mayor a 200, pero menor a 350, estaríamos usando 11. O si en caso fuera la sobrecarga de 200, en este caso nos vamos al Excel. Como vemos aquí, tenemos una sobrecarga, creo que estaba por acá. Carga viva mínima repartida se refiere a esto. Tenemos 200 kilogramos. 200 kilogramos. Vamos a ver cuánto nos indica la tabla. En este caso dice, si la sobrecarga es menor o igual a 200, utilizamos 12.
pero si fuera mayor a 200, utilizaríamos 11. Si fuera mayor a 350, estaríamos usando 10. En este caso, nuestra carga es igual a 200 kilogramos. Entonces vamos a usar 12, 12 como factor. Entonces acá estaríamos usando 12. ¿Dónde es esta longitud? Pues ya les indiqué, es esta longitud. Y este B sería el ancho de esta viga. H sería la altura o el peralte. Bien, pasamos acá para las fórmulas para el cálculo de la losa aligerada. Como vemos aquí, el modelo en planta, es decir, tenemos dos ejes, en X y en Y. Entonces, en este lado tenemos 4 metros de columna a columna, acá también tenemos 4 metros. Para este lado tenemos de columna a columna 3.5. ¿Cuál es mayor, 4 o 3.5? Pues obviamente es 4. Entonces lo que vamos a usar para el predimensionamiento de la losa aligerada es usar la longitud mayor, es decir, la longitud más crítica, sería 4. Si por acá tuviéramos 4 y de esta columna hasta acá tuviéramos, si acá estaría la columna, tuviéramos 5, por ejemplo, estaríamos usando 5. Y si por acá tenemos 5 y de acá hasta acá tenemos 6, ya lo usamos este, sería la longitud más crítica o la mayor longitud. Pues en este caso es 4 metros. 4 metros sería la longitud, sería 4 entre 25. Eso nos daría el espesor de la losa. Es decir, acá tenemos el ladrillo, algo así. Por acá este sería el espesor de la losa. Por acá estarían las viguetas. Entonces, desde acá hasta acá sería 4 entre 25. No sabemos todavía cuánto nos sale. Eso lo vamos a determinar. Eso sería el espesor de la losa. Eso con respecto a la losa aligerada. Ahora, si queremos considerar en nuestra estructura una losa maciza, calculamos igualito, pero en este caso ya sería entre 40. En este caso estaríamos usando 4 también. Este L es la longitud crítica, como dice acá, longitud crítica. Pues sería 4, sería la longitud mayor. Pues si por acá tenemos mayor a 4, pues también estaríamos usando la longitud mayor. Sería 4 entre 40, creo que sale, ahora vamos a ver, luego en la hoja de Excel vamos a hacer esos cálculos. Bien, eso sería con respecto a la parte de acá de la presentación del PPT. Ahora pasaríamos a realizar los cálculos. Si vemos, acá tenemos la tabla de metrado de cargas, nos sale 1300 kilogramos por metro cuadrado. Y comenzamos haciendo el predimensionamiento de la columna esquinada. Ya vemos que esa es la fórmula. Entonces el área de columna sería esto. Acá ya está programado. El peso sería 1300 toneladas. En este caso vamos a usar toneladas. Como acá nos sale en kilogramos, acá lo estamos pasando a toneladas. Sería 1.3 toneladas. Simplemente sería 1300 entre 1000. Sale 1.3. Y ese dato pues lo traemos acá. El área tributaria, vamos a ver el plano para la columna esquinada, sería este de acá, sería 1.75 por 2 metros. Vamos a ver eso. 1.75 por 2 metros. Lo hacemos nuevamente también. 1.75 por 2 metros nos daría 3.5 metros cuadrados de área tributaria. El número de pisos son 3 pisos, como vemos acá. Primer nivel, segundo y tercer nivel. Este ya sería la azotea. Sería 3 pisos y la resistencia del concreto sería 210 kilogramos en toneladas, como acá estamos trabajando en toneladas, y pasamos entre 1000 nada más. Sería 0.21 toneladas sobre centímetro cuadrado. Entonces, reemplazando estos datos a esta ecuación,
nos saldría un área de 1185,71 centímetros cuadrados. Luego pasamos a lo que es columna excéntrica. Ya dijimos que la fórmula es lo mismo, solo cambia esta área tributaria. Ahora vamos a ver por acá cuánto tenemos en el plano. Columna excéntrica sería 2 metros por 3,5. Este sería el área tributaria para la columna excéntrica. Acá estaría la columna excéntrica. Sería 2 por 3,5. Ahora vamos a multiplicar eso. Acá está, 2 por 3,5 nos da 7 metros cuadrados. Número de pisos son 3 pisos. Resistencia sería 210 kilogramos. Aplicando esta fórmula nos sale 371,43 centímetros cuadrados. Luego para la columna céntrica tenemos acá la ecuación ya en el Excel. El peso sería 1,3. Área sería 14. Bueno, nos indica que es 14. Vamos a verificar eso en el plano. Vemos acá. Tenemos 4 en este lado y en este lado tenemos 3,5. Entonces sería 4 por 3,5. Acá está, 4 por 3,5 nos daría 14 metros cuadrados. Entonces, peso es 1,3 toneladas, piso son 3 niveles, F'C son 210 kilogramos. Nos estaría saliendo una columna de 577,78 centímetros cuadrados. Eso con respecto a las columnas, ya tenemos las medidas o el área de las columnas, tanto para esquinada, excéntrica y céntrica. Y ahora pasamos a las vigas. Pues en este caso el factor sería 12, que eso es lo que hemos definido acá acá. De acuerdo a esta tabla, pues sería 12. Entonces tenemos factor, sería 12. La longitud en X, vamos a ver eso en el plano. La longitud en X sería para este lado. Tenemos 4 metros. Entonces sería 4 metros aquí. Y en longitud en Y, ¿cuánto sería? Vamos a ver por acá, en el plano. Me parece que es 3,5. Acá está. De columna a columna sería 3,5. Porque por acá va a ir una columna, acá otra columna. Pues sería de columna a columna 3,5. Pues eso ponemos acá en el Excel. Sería 3,5. 4 y 3,5 y el factor sería 12. Acá tenemos la altura en X, sería 0,33 y el ancho sería 17. Este 17 tenemos que redondear. ¿A cuánto? A 20 centímetros. Es decir, acá vemos el PPT. Es decir, este ancho de esta viga sería 20 centímetros. Y la altura, ¿cuánto nos ha salido? Vamos a ver. La altura nos sale 0,33. Pero ese 0,33 pues no podemos dejarlo así, ¿no? Porque a veces ya el momento del proceso constructivo es un poco difícil que alguien pues haga 0,33. Lo redondeamos a 0,35 o a 0,40 esta altura. Pues acá estamos redondeando, ¿no? Bien, en este caso sería este en X, en este sentido. Vamos a ver el plano. En este sentido, pues las dimensiones de estas columnas sería esta acá. Altura sería 0,35 y el ancho sería 0,20. Y en sentido Y, vemos acá, sentido Y sería para este lado, vigas en este lado, sería 0,29 y 0,15.
Este 0.29 lo podemos redondear a 0.30 y esto a 0.15 podría quedar, pero a 0.20 creo que sería lo más recomendable. Con respecto a la losa aligerada, pues tenemos acá la fórmula. Ya dijimos que es la longitud sobre 25. La longitud, pues en este caso, vamos a ver acá. Esta longitud, ¿cuánto sería? Para la losa aligerada, la más crítica dijimos que es 4. Vamos a ver acá el plano. Acá está. Para este lado es 4 y para este lado es 3.5. Lo cual nos conviene, la más crítica sería el de 4. Entonces utilizamos 4 metros aquí, 4 metros. Y la losa pues nos estaría saliendo 0.16, lo cual podemos redondear a 0.20. Losa maciza sería la longitud sobre 40. ¿La longitud cuánto es? 4 metros. Nos estaría saliendo un espesor de 10 centímetros. Aunque 10 centímetros creo que ya sería demasiado corto, podrían redondear a 0.15. Bien, eso sería con respecto al cálculo. Pues acá ya tenemos las dimensiones. Columna esquinada, acá automáticamente está jalando de acá 185 para la columna excéntrica y columna céntrica. Losa aligerada sería 0.16, losa maciza sería 10 centímetros. Muros de corte, para muros de corte, en este caso la norma es 0.30, nos recomienda que sea de 20 centímetros como mínimo. Pues eso tomaríamos como 0.20 centímetros de espesor. Vías en X sería 0.33, vías en Y sería 0.29. Eso podemos redondear, como vemos aquí, a 0.17, 0.33, aunque vamos a verificar un poco mejor esta parte. Bien, como vimos acá, vigas en X es 0.33, vigas en Y sería 0.29 y sabemos que el ancho es entre 2 nada más. Entonces esto lo redondeamos a 0.35 y vigas en Y vamos a redondear a 0.30. Entonces tendríamos estas dimensiones. Este sería el peralte. Vamos a ponerlo acá, peralte. Y este sería el ancho de la viga. El ancho, pues acá como tenemos 0.35 entre 2 sería 0.18, pero podemos redondear a 0.2, que sería 20 centímetros. Acá podría quedar con 15, pero lo redondeamos a 0.20 también. Ok, bueno, estaría quedando así. Y en esta parte, como tenemos 185.71, pues es área pues bastante poquito, ¿no? No es mucho, debido a que son solamente 3 niveles y para uso familiar. Entonces la norma, también el ACI, por ejemplo, nos recomienda que el área de una columna como mínimo en zonas sísmicas debería ser 1000 centímetros cuadrados. Pero en este cálculo, en este caso, de acuerdo a los cálculos que nos está saliendo, es mucho menor a 1000 centímetros cuadrados. Pues este estaría pues un poquito más de la mitad, ¿no? Pero esta columna esquinada pues es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues según las fórmulas y según estos metrados de carga, pues nos sale solamente esta cantidad. Entonces, respetando este cálculo, pues solamente nos estaría saliendo, por ejemplo, 20 por 20, a ver, vamos a ver, 20 por 25, pues estaríamos llegando a 85, diré, a 500 centímetros cuadrados, es mucho mayor a 185. 20 por 20 podría ser 15 por 20, también cumplimos todavía con esas dimensiones. Pues entonces lo que vamos a hacer es, primero, pasarlo como mínimo a 1000 centímetros cuadrados. Es decir, pues podríamos usar 20 por 30, 600. Creo que 20 por 30 estaría bien, 600.
o 25 por 30. Acá sería unos 25 por 40. Acá podríamos usar unos 30 por 40. Acá podría ser 35. Podríamos usarlo así. Aunque esa recomendación también es solamente para estructuras, en este caso como pórticos, aporticadas, muros estructurales. En este caso, como es vivienda familiar, podría ser de albañilería confinada. Entonces, como sabemos en albañilería, pues las columnas no son las que soportan las cargas, sino los muros. Entonces, las columnas son solamente de confinamiento. Entonces, de acuerdo a los cálculos, podríamos usar esto. Pero, como hemos indicado también al inicio, que el predimensionamiento no es la medida real que va a tener la estructura. Ahora, con estas medidas que ya hemos obtenido de 25 por 30, 25 por 35 y 30 por 40, estas medidas nosotros tomamos, por ejemplo, acá ya nos sale 25 por 30, esta columna excéntrica sería 25 por 35 y esta columna sería 30 por 40 y la losa aligerada sería 0.16, eso lo vamos a convertir a 0.20. Vigas en X sería, como vemos acá, 20 por 35, 20 de ancho y 35 de peralte. Vigas en Y sería 20 de ancho y 30 de peralte. Ahora, si nosotros tomamos esta medida de 0.25 por 0.30 y nos vamos al software y modelamos así, por ejemplo, definimos, por ejemplo, acá, columnas, acá, columnas de concreto, de, vamos a ponerle columna esquinada de cuánto es lo que hemos obtenido, de 25 por 30. Sería 25, sería 250. Acá sería 250. Y profundidad, ¿cuánto es? Profundidad es, acá está, 25 y profundidad sería 30. Entonces modelamos eso, sería 300 acá. Acá sería 300 y acá sería 250. Peralte sería 300 y el ancho sería 250. Bien, modelamos así. Le damos OK, le damos OK. Y acá pues colocamos esas columnas en las esquinas de esas dimensiones. Y para las columnas esquinadas también hacemos lo mismo. Con esas dimensiones que hemos obtenido, pues vamos modelando cada uno. Y estas vigas también lo vamos modelando. Pero ¿qué pasaría si modelamos todo? Agregamos también las cargas acá, las cargas que hemos encontrado en la norma ISO 20, carga mínima repartida que era 200, tabiquería móvil, acabado que era 100 y al final todo nos salía 1300 o 1.3 toneladas. Una vez que hacemos eso, asignamos también el sismo para este lado, hacemos un análisis estático, hacemos un análisis dinámico. ¿Y qué pasaría si no nos cumple? No nos cumple, por ejemplo, con las derivas. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues las medidas que hemos obtenido, pues no estarían cumpliendo. Pues, ¿qué haríamos? Uno de ellos, podemos incrementar más placas para que las columnas de esas medidas queden ahí nada más. Podemos incrementar una placa por acá o en todo caso podríamos aumentar las dimensiones de esas columnas. Si hemos obtenido 25 por 30, podríamos ponerle 30 por 35, 30 por 35. Y ya no pondríamos placas, sino estaríamos aumentando las dimensiones de esas columnas. Por eso se le dice predimensionamiento de elementos estructurales porque todavía no sabemos si va a cumplir con esas medidas, solamente es un predimensionamiento. Las medidas reales van a quedar cuando
esta estructura nos cumpla con respecto a los parámetros que nos exige la norma de diseño sismo resistente. Si, por ejemplo, hacemos todo el análisis con las medidas que hemos obtenido y nos cumple con las derivas, que es 7 por 1000 como máximo, y nos sale 6 por 1000. Entonces, estaríamos cumpliendo con respecto a las derivas y algunos parámetros más, como es la masa participativa y entre otras. Si todo nos cumple con estas medidas, pues estaría quedando tal cual la estructura. Entonces, estas medidas quedarían así y pasaríamos a lo que es el diseño en concreto armado. Es decir, en el diseño en concreto armado, pues ya con la fuerza o la flexión que va a tener, por ejemplo, estas vigas, con la carga que le hemos aplicado, pues ya estaríamos calculando cuánto de acero va a entrar en cada viga y en estas columnas también, tanto por las fuerzas laterales y fuerzas verticales. Pues estaríamos calculando cuánto de acero vamos a requerir en esta columna y también en este muro. Entonces, de eso se trata lo que es el predimensionamiento. No hay que decir que el predimensionamiento nos da medidas exactas, es solamente un pre, y ya las medidas reales vamos a calcular cuando hacemos un análisis estático y dinámico y cuando nos cumple con los parámetros exigidos. Y bien, eso sería todo con respecto. Acá ya tenemos las medidas que hemos obtenido, columnas tanto por tanto, columna excéntrica tanto por tanto, losa aligerada también, viga en X, viga en Y, y lo que es losa maciza, pues 10 centímetros, podríamos redondear a 15 centímetros, como ya indiqué. Estos son solamente medidas aproximados, no son medidas exactos. Si en caso nos cumple, pues sí quedaría tal cual. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por llegar a esta parte del video. Les invito a suscribirse para más cursos gratuitos y nos vemos en un próximo curso.